Así se escucha. Bueno, hermanos, Shabbat Shalom. Bienvenido nuevamente aquí a su casa, la casa del Creador. Bueno, gozosos porque vienen más hermanitos. Hermano Otto, bienvenido. Hace rato no lo veíamos. Hermana Vanessa ya nos ha estado acompañando. También hermanito César, apóstol. Emisario. Vino acá a acompañarnos, no entré. Y la hermana Marcela también. Bueno, sabemos que fueron por diferentes circunstancias, pero el Creador también obrando. Teníamos muchas ganas de verlos, la verdad. No me hizo con Alejandra, por ahí nos saludó. Saludos, hermana Alejandra, si me escucha por ahí. Espero poderla ver también. Y bueno, aquí saludo por internet, está la hermana Isabela de México, que nos ha estado acompañando bastante. La hermana Alba, desde Santa Marta, nos saluda. Le recordamos mucho, mi hermana. También la hermana Ginette, por aquí nos saluda. Y bueno, saludándolos a todos, gracias por el apoyo que nos han dado, ahí en redes también, se ha sentido el movimiento, de a poco vamos creciendo. Y hermano, yo veo que vamos a tener un bonito problema, nos va a quedar pequeño este sitio muy pronto, entonces es un bonito problema porque pues es la idea también, ¿no? Ir creciendo cada día más. Entonces, bueno, ahí el Creador nos irá llevando, nos irá guiando en ese aspecto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Kitizá. Esta paracha tiene muchas cosas. Una paracha que tiene mucha sustancia, mucho de dónde agarrar, mucho de dónde estudiar, bastantes cosas. Pero no vamos a centrarnos en unos temas que el Creador me ha venido hablando esta semana, entonces he querido compartírselos a todos ustedes. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, penatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Adonai, que has dado la Torá. Amén. Listo, mis hermanos. Bueno, esta enseñanza es titulada Del becerro al cordero, rompiendo el círculo de la idolatría. Vamos a ver a través de la etimología de unas palabras claves, cómo podemos profundizar un poquito más en todo este problema que hubo del becerro de oro, que es como lo que se centra la parasha más que todo, ese acontecimiento fuerte, ese acontecimiento importante donde, bueno, el pueblo no supo esperar, el pueblo no supo obedecer, ¿sí? Se notaba que el pueblo en ese momento seguía al Creador más por lo que hizo que por lo que es, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar de señales y vemos a un Dios poderoso que empieza a obrar en nuestras vidas y lo amamos, lo seguimos. Señor, sí, tú hiciste esto, me hiciste este milagro. Pero cuando llega el momento de quietud, momento de pausa, el momento donde parece que no se mueve nada, como que, uy, ¿qué pasó? ¿Será que me abandonó? ¿Será que se fue? ¿Será que era una ilusión? Y no tenemos esa paciencia, ese discernimiento de entender también los silencios del Creador. Lo que les decía yo la semana pasada, muchas veces le pedimos a Dios y no hay respuesta, y no hay respuesta, y no hay respuesta. Y hay nosotros solamente tenemos una respuesta en mente, que es la que queremos, pero hay bastantes respuestas que puede dar el Creador. Un no, por ejemplo. Te pido esto, él dice no. Y eso es una respuesta. Creemos que no nos respondió, pero eso es una respuesta. Y es para nuestro bien. Si él dice que no, ¿cierto? Pero que no nos pase lo que él le dijo a Moisés, que lo vamos a ver ahorita. Listo, váyanse ustedes para Canaán, pero yo no los voy a acompañar. Porque ustedes son tercos, no. Eso fue algo que me impactó mucho cuando leí esta paracha. Entonces ahí, dentro de los temas, el tema pues, del incienso, del altar, de la alianza, lo del becerro de oro también. Hay un tema que es interesante, que es
lo del rescate, lo del medio shekel, el medio ciclo. ¿Sí? Entonces dice en la palabra, dice en Éxodo 30, a partir del verso 13, dice, habló también Adonai a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai, a Yahvé, el rescate de su persona. O sea, cada alma o cada persona tiene un precio de rescate. Eso también lo vimos en el sistema sacrificial, ¿cierto? Y acá Adonai establece para poder hacer un censo, ¿sí? Él lo hace de una forma particular, porque el censo podría ser, pues, ¿cuántos números de 1, 2, 3, 4? No, él lo hace de una forma particular, ¿cierto? Con determinadas personas, no eran todos los que eran censados, ¿cierto? Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando yo los haya contado. Y aquí hay un episodio interesante. Bueno, ahorita lo voy a recalcar, voy a terminar de leer. Shalom, mi hermano, bienvenido. Dice el verso 13, esto dará todo aquel que sea contado. Entonces quedará el que va a ser contado, medio ciclo o medio shekel. Sí. Conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, dice. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Adonai. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Entonces aquí vemos que usted puede hacer mucho, pero no le va a alcanzar igual, ¿sí? O sea, para Adonai un alma, todas las almas tienen el mismo precio. Por más que usted quiera añadir más, quiera tener más, usted no va a tener más salvación, ni va a tener más mérito para ser salvo. Y el que tiene menos tampoco, ¿sí? Dice, y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial de los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, hubo un episodio con el rey David, que ustedes lo recordarán mucho porque es muy polémico, que dice, bueno, hay dos versiones, ¿no? Está la versión de 2 Samuel y la versión de Crónicas, ¿cierto? Entonces dice que el adversario incitó a David a pecar, ¿cierto? A hacer un censo. Ojo, el pecado no fue hacer el censo, porque el censo se podía hacer. El tema es cómo lo hizo. No lo hizo conforme, primero no fue un mandato de Dios, y segundo no lo hizo conforme a ese mandato. Y ahí se cumplió lo que dice acá Adonai. Dice acá, dice, cuando los cuentes para que no haya mortandad en ellos, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Y recuerden todo lo que le empezó a pasar a Israel en ese momento, ¿sí? Entonces, para aclarar eso, y hay un tema polémico que si fue Dios el que incitó a David, sabemos que Dios no puede incitar a nadie al pecado, ¿sí? Eso pues sería para profundizarlo de pronto en otro estudio, pero aquí se cumple ese tema, porque se hizo el censo, pero se hizo mal, y le cayó mortandad a Israel en ese entonces. Pero hay una palabra que es kofer, que es en hebreo, ¿sí? Entonces, Dios pide un kofer hanefesh, ¿sí? Que es un rescate por el alma. Esa palabra kofer ahí se traduce como rescate, ¿sí? Sin este rescate, hay plaga, lo que les hablaba ahorita. Entonces, mire la etimología y la raíz de kofer. Esa palabra kofer es un sustantivo, ¿sí? Es la que se usa también cuando se hace el arca. Cuando Adonai manda hacer el arca a Noé, ¿sí? Antes de que él destruyera la tierra con el diluvio. Es la raíz, dice, la primera vez que aparece la raíz, recuerden que hay raíces verbales en hebreo, que esas son las que, como dice su palabra, son las raíces las que nosotros podemos identificar el significado de varias palabras, ¿sí? Entonces, el kofer es la sustancia que impide que el agua del juicio entre en el arca, ¿sí? Yeshua, obviamente, es nuestra arca, ¿cierto? Es quien nos cubre. Y la conexión con Yom Kippur, esa palabra kofer
También es la raíz de Kippur, ¿sí? Que Yom Kippur es lo que se traduce normalmente como el día de expiación, que está en Levítico 23. Pero más exactamente una traducción sería, inclusive la fiesta se llama Yom HaKippurim, como tal, ¿cierto? A propósito de Purim, y tiene esa conexión también con Purim. Yom HaKippurim habla del día de los cubrimientos. Entonces, la expiación es cubrir, como cubrir para que no entre un castigo, para que no entre algo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver con el Caporet también y toda esa cuestión. Entonces, Kippur viene de la misma raíz. En ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para efectuar la cobertura de los pecados de la nación. Por eso se le llama el día de los cubrimientos. Entonces aquí, este es el texto hebreo de Génesis 6:14. Y es para mostrarles la palabra hebrea como tal, ¿sí? Aquí Adonai le ordena a Noé hacer el arca, ¿sí? Haz un arca de madera, ¿cierto? Y la cubres, en unas traducciones dice la calafatearás, ¿cierto? Por dentro y por fuera con brea. Y miren esta palabra, aquí dice kofer. También deriva de esta palabra. Mira que es un strong cercano. Este numerito que ustedes van acá, digamos, para poder uno traducir las palabras del hebreo, ¿sí? O hacer, digamos, una traducción o hacer como una interpretación, o saber de dónde provienen las palabras para poder saber exactamente qué traduce cada palabra, traen un número strong, ¿sí? Entonces, miren, este 37:22 dice kafar, ¿sí? Y mira lo que habla, cubrir, pero también como figurativo habla de expiar o condonar o placar o cancelar, ¿sí? Como una anulación, ¿sí? Y ahora, esta palabra que es la que está, kofer hanefesh, que leemos acá en Éxodo, que es el cubrimiento, el rescate, dice la traducción, que se traduce como brea, es esta misma palabra, es esta, kofer, ¿sí? Que habla de una cubierta, como tal, ¿sí? También se traduce la palabra de donde eran los sitios de refugio, cuando la gente huía porque había pues, matado a alguien accidentalmente, entonces hacía todo ese tema, también deriva de esa palabra, ¿sí? También habla como betún, ¿sí? Como una especie de hebrea, digamos, en lo más literal. Recuerden que las palabras tienen una carga semántica que a medida que va pasando el tiempo, digamos, ya no son tan literales, sino que van teniendo una figuración como tal. Eso hay que tenerlo muy claro. Las palabras tienen una raíz de origen que es muy literal. Recuerden, yo creo que lo expliqué una vez acá, el origen del lenguaje hebreo como tal es lo que llamamos el paleohebreo, ¿sí? Y eran unas figuras, la cabecita del toro, la casita, ¿cierto? El ganchito, la figura esa, porque antes la escritura se basaba en, ¿cómo se llama esta palabra? Se basaba en, bueno, ¿cómo? Sí, eran parecidos. Exacto, porque es que esta letra, eso de pronto a los judíos no les va a gustar, pero esta letra que se conoce, siriaco o arameo. La grafía hablo como tal, no el idioma. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro alfabeto es latín o latino, no es español como tal, deriva de la lengua latina. ¿Sí? Y el latín deriva en un montón de lenguas que son impresionantes. ¿Sí? Pero ustedes ven que el italiano se escribe con prácticamente las mismas letras que el castellano, el alemán, el inglés, porque todas derivan de una misma fuente de idioma. Lo mismo eran las lenguas semíticas anteriormente, ¿sí? Incluso el griego deriva de esas lenguas semíticas que eran antiguamente, y lo que dice el hermano es cierto, cuando Moshe escribió la Torá, no la escribió con esto, porque esto sale como tal después de Babilonia, esto lo adaptan, es cuando están en exilio en Babilonia, entonces ellos adaptan esa forma de escribir, que es prácticamente arameo. Si ustedes ven el idioma arameo,
muy parecido a este. ¿Sí? Entonces miren, el arca estaba cubierta por el cofer, ¿cierto? Entonces el cofer es ese cubrimiento que impide que en este caso, en el caso del arca, no entrara el agua, ¿sí? Porque el castigo en ese momento para la tierra era con agua. Entonces obviamente se ahogaban todas las personas que habían ahí, todos los que vivían, todos los seres humanos. El castigo era con agua, entonces en ese caso no entraba el agua. ¿Por qué? Porque estaba revestida con esa brea, con ese cofre. ¿Sí? Entonces, el pago del rescate, o bien del cubrimiento del castigo que pudiéramos recibir nosotros, ¿cierto? Luego se volvió protección, expiación, ¿sí? Cofer es la brea que cubre el arca, y también significa rescate o expiación. El arca cubierta protegió del juicio. ¿Sí? Aquí viene la revelación de ese tema, muy importante. En Kitty sabemos la necesidad del rescate. Permítame acá. Dice, en Yom Kippur vemos el ritual del rescate, pero en Yeshua vemos la sustancia del rescate. Entonces recuerden que en Yom Kippur el sumo sacerdote hacía el sacrificio, ¿cierto? Bueno, él vertía la sangre en el propiciatorio, como tal, ¿sí? Entonces, mire, el medio ciclo de plata, ¿sí? Que eso es un simbolismo de esa redención, ¿sí? Era un recordatorio anual de que debíamos ser comprados. Recuerden que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, ¿cierto? Y Yeshua hace ese cofer, esa es la revelación como tal. Es ese kippur, es ese cofer, ¿cierto? Definitivo que no solo cubre el pecado, sino que lo quita, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros sabemos que todo el sistema de sacrificios, de animalitos, ¿cierto? De las ofrendas, y todo eso para expiar pecados, eso es un simbolismo. Eso era algo que apuntaba a Yeshua, al Mesías como tal, ¿sí? Porque eso llegó a un punto donde se volvió un ritual mero. Ah, sí, yo me equivoqué, llevo una palomita, o llevo un corderito y sigo. Y vuelve el ciclo. Por eso era cada año, ¿sí? Por eso había que hacerse cada año, porque no era para siempre. Eso el hermano lo explicó, creo que la semana pasada fue que lo explicó sobre ese tema. Y aquí viene algo interesante, hablando del tema etimológico. El becerro, el círculo vicioso de la carne. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Sí? Moisés sube, por orden de Adonai, sube para recibir las tablas del pacto. Él ya se le había dado la Torá al pueblo, pero pues no se le había dado como tal las tablas, ¿sí? Y Moisés subió, él subió, pero el pueblo empezó a ver que él se demoraba y que no llegaba. Y aquí viene un tema que quiero que reflexionemos nosotros. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios una bendición, o estamos esperando como un cambio, ¿cierto? Y nada que llega y nada que llega. Y llega un punto donde como la excusa, para mí eso es excusa de decir que Dios se olvidó de nosotros. Porque le estamos echando la culpa a Él, ¿cierto? Del problema le estamos echando a Él. Estamos diciendo, no, usted se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí, no, yo no merezco su favor. Porque nosotros, entendiendo que nosotros estamos en un plano físico, donde hay tiempo, ¿cierto? Allá en el plano espiritual no existe el tiempo como tal, ¿sí? Y esa es la prueba que nosotros debemos afrontar. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo, a ver, que no veían a nadie. O sea, vieron las maravillas de las plagas de Egipto. Cuando ya el ejército egipcio los tenía arrinconados contra el mar, se abrió el mar. Que luego el maná, que luego la roca, que un montón de milagros. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué se vio reflejado ahí?
No había una relación todavía con Dios. Ellos le tenían temor a Dios. No querían hablar directamente con él. Por eso le dicen a Moshe, hable usted con él y usted nos dice y nosotros obedecemos. No había esa relación. Y Dios quería, eso lo dijimos en una paracha también, Dios quería tener una relación directa con su pueblo, pero el pueblo no quiso, por puro temor. Entonces, ¿cómo? No, tranquila. Exactamente, para allá vamos. Muy bien, hermana. Entonces, ¿qué pasa? Moshe no volvió. Ah, no, ese ya no volvió. Necesitamos una figura. Y lamentablemente Aarón no supo manejar la situación. Ah, bueno, tráiganme los aretes. Y dice que salió ahí un becerro. ¿Cierto? Uf, salió un becerro ahí. Y salió un becerro. Y no es casualidad que haya salido un becerro. Miren esto. Egel en hebreo es becerro. Versus Agol. Vamos a ver qué es Agol. El becerro representa la fuerza natural, la vitalidad sin ley y la impaciencia humana. Y aquí viene lo triste de la situación, porque cuando el pueblo creyó que ya Moisés se había ido y que Dios los había olvidado, ya se estaba escribiendo con su dedo el pacto. Les iba a dar algo hermosísimo, iba a consumar ese matrimonio, hablándolo simbólicamente, con el pueblo. Y aquí yo reflexionaba, yo me ponía a pensar en mi vida, cuántas cosas hice por no esperar. Y yo me puse a reflexionar y yo dije, por no esperar hice tal cosa y me perdí una bendición seguramente. Dios estaba preparando algo bien hermoso para mí, yo no puedo esperar más, yo voy a hacerlo a mi modo, yo voy a hacerlo a mi manera. Es duro. Y gracias a Dios no sabemos qué bendición nos perdimos, porque usted le está pidiendo un esposo, a Dios, mejor dicho, ¿sí o no? Como dice el hermano allá, que siempre que termina de saltar la que se casa, hermano, dice, hermano. Yo por eso todavía estoy esperando, hermano. Entonces, que la esposa que sea no sé qué, y llega un momento, no llegó la esposa, entonces, pues, con la que se atravesó. Y resulta que usted vive una vida diferente, difícil, dura, por no saber esperar. Simplemente, eso es un ejemplo. El negocio, usted está esperando un socio para hacer, pero usted quiere un socio temeroso de Dios. Sí, no, estoy apretado de las deudas, no sé. Llegó alguien, le ofreció un torcido, me tocó. Y quizás Dios está montándole a usted tremenda empresota. No se esperó, bueno, hágalo usted a su manera. Cuando nosotros decimos a Dios, no, yo quiero hacerlo a mi manera, Él nos deja. Yo le voy a rogar a usted, yo siento yo le voy a rogar a usted que me siga. Y a veces nos ruegan. No lo sabemos. Entonces, miren, pero ¿qué pasa con esta palabra? Agol significa círculo. Entonces es la raíz de becerro. Becerro viene de círculo, ¿cierto? Es la misma, igual que redondo. Entonces, aquí, ¿qué podemos analizar? El pecado del becerro es el pecado de dar vueltas sobre lo mismo. Por eso decíamos en el título, un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso. Por eso no progresamos. Por eso no avanzamos. Dios, que estoy haciendo mal, pero si usted está andando con sus propios pasos, nosotros no tenemos una guía, no tenemos quien nos lleve, usted va a ir del timbo al tambo, decimos popularmente, ¿cierto? Es una espiritualidad circular que no avanza hacia la tierra prometida, sino que gira en torno al ego, la comida y el juego. Entonces miren acá, Israel sale de Ramsés y mira el recorrido en línea recta, podríamos decirlo por acá, hasta Canaán. Mire que no es lejos. 3 días. 3 días, incluso una semana. ¿Por qué 40 años? Que incluso hay gente que no cree en la Biblia, historiadores, científicos, que se burlan de eso. Porque dicen que no hay evidencia del éxodo, que cómo van a demorarse 40 años si en una semana ustedes ya pueden llegar allá. Por eso. Por andar adorando al becerro.
Sí. Miren esto. Esto no es que ellos fueran tontos y que menos Moisés que conocía todo ese territorio. No, les tocó, ¿por qué? Porque estaban adorando al becerro. ¿Qué es adorar al becerro? Ir en círculo. Ir en círculo es ir a ninguna parte, básicamente. Él sube, trae a los 40 días y regresa de nuevo. Cuando trae las segundas fases, sale el día. Sí, eso voy a hablar ahorita. Sí, porque eso tiene una conexión con Yeshua, que incluso yo lo hablé la semana pasada, que eso vamos a aclararlo acá también. Entonces, es interesante que el pueblo duró 40 años, que 40 años recuerden que es lo que puede durar una generación, básicamente. Y recuerden que de esa generación que salió, los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. ¿Por qué entraron Josué y Caleb solamente? De esa generación. ¿Quién lo recuerda? Ellos son los que trajeron el reporte bueno. Los espías que trajeron el reporte bueno. Pero si miras que los últimos que iban a morir, sabían que ya iban a morir, eran creo que 15.000 años del cielo. Dios los perdona y esos. Exacto. Con los últimos 15.000. Entonces, eso es una simbología de que nosotros para poder entrar a la tierra prometida debemos morir a ese viejo hombre como tal. Inclusive, recuerden que esto no va a heredar el reino, ni carne ni sangre va a heredar el reino como tal. ¿Sí? 40 años fue lo que le demoró al pueblo purificarse y ser dignos por fin de poder entrar a la tierra prometida. 40 años adorando el becerro de oro, adorando el becerro de oro. Y mire ahorita vamos a ver porque el amor que le tuvo Moisés al pueblo es el mismo amor que refleja Mashiach en nosotros. Ese es el prototipo ideal del Mashiach como tal. Entonces, mire, la advertencia de Pablo. ¿Quién me lee 1 Corintios 17? Pablo habla precisamente de esto. Mano Luis, que... bueno, ¿quién? 1 Corintios 17. En nombre de Yeshua, así dice, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse amenamente. Incluso se dice que hubo hasta actos sexuales depravatorios en ese colgorio, en esa fiesta como tal que hubo. Y analizando algo, ¿qué fue lo que dijo Aarón? Mañana habrá fiesta para Adonai. O sea, adoraban a Adonai, pero no lo adoraban como él quería que lo adoraran. O sea, en muchos episodios de la Biblia podemos ver que nosotros no podemos adorar a Dios como queramos. Es como Él diga. Es la obediencia. Yo quiero que lo hagan así, háganlo así. Es importante eso. Del becerro al camino. Yeshua rompe el círculo. Recuerden que Él es el camino al Padre, ¿cierto? De la ley y el pecado para convertirlo en el camino, derech, en hebreo es derech, camino, de vida eterna. Él nos saca del ciclo de pecar y pedir perdón para llevarnos a una transformación. Entonces, hermanos, tenemos que revisarnos. Yo los invito. Obviamente yo entro también ahí y aprovechando que estamos en el tiempo para Pesach, de revisar en qué círculos viciosos estamos. ¿Cuáles son esos pecados que los tenemos? Yo sé que aún los tenemos, que seguramente son luchas muy fuertes, que no somos capaces por nuestros medios. Hay cosas que fueron muy fáciles de dejar, pero hay cosas que aún todavía no. Y son cosas que aún están impregnadas en nuestro ser, que incluso las hacemos y no nos damos cuenta. Sobre todo el tema de lo que hablamos. Es muy importante. De la murmuración, de esa persona no sé qué, de hablar negativo de alguien. ¿Sí? Ustedes saben que los judíos se cuidan mucho de ese tema. Eso está en su halajá, el tema de la shon hará, ¿sí? Porque es muy poderoso lo que nosotros emitimos por nuestra boca. Lo hablo por ahí porque es como lo más fácil
en lo que nosotros caemos, como que lo más ligero. ¿Sí? Y es preferible uno callar, esperar, antes de uno ser ligero de lengua. ¿Sí? Entonces revisemos qué es ese becerro de oro que nosotros aún estamos adorando. No, becerro de oro, no, hermano, ¿cuál becerro de oro? No, yo solo rompí, me lo bebí incluso, ¿no? Como cuando Moisés. Sí hay, todavía hay, hermanos, todavía hay esas cosas, quizás pequeñas, no las minimicemos. No, pero esa persona se merecía que yo le dijera todo eso. Está bien, uno puede decirle a esa persona, pero hay formas. Y sobre todo revise qué sale de su corazón en el momento de decir esas cosas. Porque no es que yo veo a fulanito de tal haciendo algo malo y yo me voy a quedar callado, entonces no le puedo decir nada, tampoco es el hecho. Pero usted se lo va a decir con juzgamiento, con señalamiento, por hacerlo quedar mal, por hacerlo sentir mal, o se lo dice desde el amor para que esa persona cambie. De verdad. Obviamente nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos hacernos cómplices de si vemos, ¿cierto? Pero como dice el Mesías, revisemos nuestro ojo primero, también, eso es importante. O sea, a veces nos creemos con autoridad moral de hacer cosas y no la tenemos tanto. Entonces, ¿en dónde estamos? Con Yeshua, que es el camino al Padre, que es quien nos lleva directamente al Creador. Como dijo él, no, si me han visto a mí, han visto al Padre. O estamos acá dando tumbos, yendo de un lado a otro, haciendo nuestra voluntad. No, yo quiero hacerlo de esta forma. Uy, me salió un trabajito en Shabbat y necesito la platica. Si usted hace esas cosas, obviamente hay casos extremos, o sea, no tampoco, sí, hay casos muy extremos, pero si usted puede ese trabajito en Shabbat hacerlo otro día, listo. Ahora, si es debido a muerte, que usted, pues, bueno, sí. No quiero justificar, pero nosotros sabemos que hay muchas cosas que hacemos que podemos cambiar, que podemos hacerlas diferentes. Nosotros siempre, por ejemplo, el tema de estudiar la escritura, no es que no hay tiempo. Miren, el celular usted puede medir cuánto tiempo se gastan viendo redes. Yo el primero, yo acepto que pierdo mucho tiempo ahí también. Entonces, hermanos, recuerden, camino derecho, el camino recto, angosto sí, difícil sí, pero es preferible eso porque ya sabemos cuál es la meta, a estar dando círculos, a estar adorando el becerro de oro, ¿sí? Entonces pidámosle al Creador que nos ayude, que nos dirija, que nos ilumine, que nos direccione por el camino de Yeshua. Es importante tener esa intimidad con el Creador. Hay días, lo hablo a veces por experiencia personal, hay días donde uno se desconecta. Y una desconexión, eso puede pasar, ¿sí? Pronto un día que usted tuvo mal, ¿sí? Pero cuando usted identifique eso, conéctese de inmediato. Mientras más días pasen, más difícil es para tomar. Yo estuve años, yo cuando entré a la Torá, yo usé la excusa del becerro. No supe esperar en el Creador y empecé a hacer las cosas a mi modo. Y hay algo que al final lo vamos a reflexionar, pero algo que yo también estaba meditando mucho esta semana, y es un consejo que a mí me dieron hace unos años, me lo dio un pastor, y me decía, Joan, que su vida no se convierta en una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Una vida donde tiene buenos ingresos, tienes un buen trabajo, tienes una buena esposa, una buena familia, vas al gimnasio, vas a viajar, pero lo que dice el hermano, una vida normal sin propósito. Propósito obviamente con el Creador, no el propósito de hacer empresas o el propósito de, no, propósito con Dios. Y a veces, y yo me pongo a reflexionar eso porque
la ira de Dios fue tan tremenda, ahorita lo vamos a ver, la ira de Dios fue tan dura que primero él quiso exterminar al pueblo. Le dijo, no, Moisés iba a ser como un nuevo Noé, un nuevo Adán, por así decirlo. A partir de ti vamos a refundar Israel y eso. Y ahí viene la obra intercesora de Moisés. ¿Sí? Y luego le dice, bueno, está bien, pero entonces váyanse ustedes allá a Canaán, allá tienen Cananes, pues yo no los voy a acompañar, porque si yo voy con ustedes los voy a exterminar. Y ahí es donde Moshe le dice, no, si conmigo no vas tú, yo no quiero ir a ninguna parte. Y es triste porque hay mucha gente, sobre todo gente que estuvo en el cristianismo, que le sirvió al Creador, y yo he visto esos casos, se alejan no digo que se alejen pues del Creador, pero se alejan del propósito y tienen una vida normal, hasta celebran Navidad. Bueno, ya sabemos que sí, pero una vida de una familia normal, cuando uno les veía un potencial tremendo para el servicio al Creador, se conformaron con eso. ¿Y sabe cómo sabemos nosotros, hermanos, cuando el Creador de verdad nos abandona? Cuando Él nos deja vivir esas vidas. Porque nosotros retornamos a Dios cuando estamos incómodos. Es paradójico, porque yo muchas veces hice cosas, y quizás aún las hago, donde las hago a mi manera y me salen mal. Entonces yo, ¿por qué me sale todo mal? ¿Por qué yo? Y yo luego entiendo que es el mismo Creador en su misericordia diciéndome, no, por ahí no es. Y la única forma que yo lo entendiera es que me fuera mal. Porque si me fuera bien, yo digo, no, sin Dios me está yendo bien. Sigo haciendo dinero, sigo teniendo una vida tranquila. Porque para la gente todas estas cosas es estrés. Que escuchar los problemas de un hermano, que el hermano está no sé qué, que cuadrar este tema, que el servicio. Para la gente se vuelve carga esas cosas, para muchas personas. ¿Sí? ¿Qué voy a ir yo a hacer aseo allá en la congregación? Que lavar baño, yo no lavo baño ni en mi casa, voy a ir a lavar en la congregación. Ahí se sabe quién está dispuesto al servicio y quién no. Entonces la gente prefiere una vida normal y el Creador los deja. Listo, tenga su vida normal. Y aparentemente no tienen aflicciones, pero no están con Dios, no están con el Creador. Entonces, si ustedes han sufrido aflicciones, recuerden que todo está bajo el control del Creador. Y si bien de pronto no las hemos merecido, el Creador las ha generado también para que nosotros retornemos a Él. Muchas veces es la única forma. Yo conozco muy pocas personas que de verdad, estando bien del todo, hayan buscado igual a Dios. De igual manera no, porque sienten igual un vacío. Tienen todo el dinero, tienen la salud incluso, tienen una buena familia, tienen una vida bonita, pero están vacíos. De todos modos. Pero hay gente que no siente ese vacío y es porque el Creador simplemente los dejó hacer lo que quisiera. Pidámosle al Creador que no permita eso con nosotros, hermanos. El buen padre corrige. Y por amor al Hijo, incluso si tiene que sufrir, lo hace sufrir. Pero para que pueda crecer bien, para que pueda crecer bien formado, nosotros debemos entender eso. Entonces bendigamos también esas aflicciones que nos han acercado al Creador. Diferentes son cuando tenemos aflicciones y nos alejamos más de Él. Eso sí ya sería un problema muy grande. Ahora viene la figura del mediador. Siempre ha habido un mediador, ¿sí? Siempre se ha necesitado un mediador entre el pueblo y el Creador. Entonces aquí viene el concepto de Bapéretz. Recuerde que Pérez era uno de los nombres que tuvo Judá con Tamar, ¿cierto? Uno de los hijos era como, sí, se traduce como Pares o Pérez, que se traduce como brecha, significa como una brecha, ¿sí? El rostro de la ira, Dios ofrece destruir a Israel, lo que les contaba ahorita, pero Moisés se interpone, Moisés hace esa intercesión, ese amor por el pueblo, ¿sí? Ese amor por Israel, porque es lo que yo les digo, es un negociado el que le ofrece Dios a Moisés.
Empecemos con usted de nuevo, hermano, desde cero. Uf, van a lidiar con todo ese poco de gente que... Encima de esos pecadores que no aguantaron unos días sin mí y no sabía que iba a aguantar 40 años más con esa gente. Quizá donde supiera eso de pronto lo piensa, ¿no? Entonces, el amor de Moisés por el pueblo, y él dice, no, ¿cómo vas a permitir eso? La promesa que usted tiene, que le hizo a los padres, ¿dónde está? Todo ese tema. Y obviamente Dios sabía esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí es donde literalmente Moisés ofrece su vida. ¿Sí? Si no, bórrame de tu libro. ¿Sí? Entonces Moisés dice, no, yo no voy a ser capaz de que todos mueran y yo siga viviendo. Pues bórrame a mí también. ¿Sí? Entonces mire lo que decía el hermano acá. Moisés subió al monte con las manos vacías, rogando por gracia. Recuerden algo muy importante. Cuando Moisés, no sé si aquí ya había pasado, bueno, Moisés va con las tablas, ¿no? Y él ve el pueblo así y él rompe las tablas. Pero esto no fue solo un acto impulsivo, sino que ese era como el contrato ya formal, por así decirlo, entre el pueblo y Dios. Al no haber contrato formal, al no haberse entregado la Torá como tal, ¿cómo? Exacto. Ajá. Haberla leído, haberla dado como tal. Entonces es lo que hace romperla para que no se haga legal ese contrato. No sé si me hago entender con eso. ¿Sí? O sea, no es solo un impulso de rabia que también, sino que lo hace con la intención de que no caiga más bajo el pueblo. Obviamente el pueblo no es que no haya pecado, pecó, pero no rompió el contrato como tal, porque no se les había dado todavía. ¿Sí? Entonces aquí viene Moisés a rogar por gracia, Yeshua sube al madero con sus manos clavadas, él siendo la gracia como tal. ¿Cierto? Y en Hebreos 7:25, ¿sí? Habla de que él vive siempre para interceder, es nuestro intercesor eterno. ¿Sí? Moisés bajó del monte y vio el pecado. Yeshua bajó del cielo para cargar con el pecado. Entonces aquí viene lo del propiciatorio, que en hebreo se dice caporet, que viene de capar también. ¿Sí? Mira la conexión con todo el tema de cubrir. Era la tapa que cubría el arca. ¿Sí? Entonces, ahí era donde habitaba el Creador. En el lugar donde... Totalmente de oro. Exactamente. Es el lugar donde la sangre del cordero se encuentra con las tablas de la ley. Ahí era donde se hacía el sacrificio de Yom Kippur y se vertía ahí la sangre. Ese caporet hacía la función de cubrir esa sangre para que no cayera. ¿Sí? Por eso Yeshua es ese caporet como tal, es ese que quien cubre con su sangre nuestros pecados como tal. ¿Sí? Mira, bueno, Yeshua es nuestro caporet viviente. Hay un tema, no sé si aquí lo tengo. Bueno, ahí hay una charla muy interesante entre Moisés y el Creador. ¿Sí? La peña y la revelación de la gloria, donde le dice, Moisés le pide a Dios que le revele su gloria como tal. Sur, que significa roca, y el Creador coloca a Moisés en una hendidura, ¿cierto? De la peña. Entonces él dice que no puede ver su rostro de Dios, porque muere. ¿Sí? Y es curioso porque ahí mismo hay un verso que dice que Moisés y Dios hablaban cara a cara, pero eso es una expresión no literal. Cuando habla cara a cara quiere decir que había una confianza como tal, era como si hablara con un amigo, con alguien muy cercano. Sí, porque a veces dicen, uy, eso es una contradicción, ¿no? Que si lo veo la cara se muere y no sé qué, y aquí porque dice que lo veo cara a cara. Es un tema figurativo simplemente de decir, había la confianza, y resulta que
con el único profeta que habló Dios fue con Moisés. A los otros se les reveló fue por sueños, por visiones, por ángeles, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire, sabemos que la roca, esa roca es Yeshua, como tal. ¿Por qué? Porque solamente viendo a Yeshua, vemos al Padre. ¿Sí? Solo en el Mesías podemos experimentar la gloria de Dios sin ser consumidos por su santidad. ¿Sí? Porque Él es el único digno. Entonces recuerden que nosotros nos adherimos al cuerpo del Mesías, estamos revestidos del cuerpo de Yeshua, de Cristo, del Mesías como tal. Por eso somos coherederos. Todo lo que le pertenece a Él, nosotros adhiriéndonos a Yeshua, aceptando su nombre, siguiendo sus mandamientos, siendo parte de ese cuerpo, también recibimos esas promesas. Es la única forma. Acuérdense que en la Parashá Lech Lejá, yo les expliqué el tema de, bueno, algunos hermanos no estudiaron, el tema de cómo se cumple la promesa que se le hizo a los padres a través de Yeshua, y cómo esa promesa recae sobre nosotros, porque nosotros somos adoptados, ¿sí? Nosotros, recuerde que la promesa se hizo sobre la semilla, sobre la simiente de Abraham, pero hablaba de una simiente en singular, que es Yeshua. Entonces, ¿cómo entramos nosotros ahí en ese cuento? Pues adhiriéndonos a Yeshua, ¿sí? A través del testimonio que nos da el Ruach HaKodesh. Sí, hay que tener muy claro eso. Las espadas de Dios que Moisés vio son la sombra, el rostro de Dios que nosotros vemos en Yeshua en la realidad. Y bueno, aquí se habla de los 3 atributos que se proclaman de Dios, ¿sí? Y aquí es donde Dios proclama toda su misericordia sobre el pueblo, ¿sí? Digamos, entre comillas, Moisés gana el pulso ahí, lo convence, entre comillas, habla así, ¿cierto? Pero ese mismo acto intercesor que hizo el Josué por su pueblo es el mismo acto que hace Yeshua con nosotros. Recuerden que igual nosotros vamos a afrontar un juicio, ¿sí? Nosotros vamos a ser juzgados por todo lo que hacemos. Pero pues ahí tenemos el abogado que ya pagó la cuenta por nosotros. Del juicio no nos escapamos. No nos vamos a escapar. Por eso debemos seguirnos cuidando de todo lo que hacemos. ¿Sí? Y bueno, ya para ir terminando, la cara descubierta. ¿Sí? Entonces el concepto clave de Karán, resplandecer. Entonces, recuerden que Moisés baja después de toda esa charla y su rostro resplandece. ¿Sí? Y cuando lo ven, el pueblo se asusta. No pueden verlo. Entonces, le toca ponerse un velo. ¿Sí? Entonces el velo, Moisés se cubría porque la gloria de la ley era aterradora y temporal. Pero Yeshua quitó ese velo. ¿Sí? Cuando el Cordero murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ese velo era como que el que impedía que nosotros nos pudiéramos relacionar directamente con el Creador. A través del sacrificio de Yeshua, ese velo se rompe y podemos entrar directamente donde Él. ¿Sí? Segunda de Corintios 3:18 dice: nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Sí? Entonces aquí son las palabras que vimos, ¿cierto? Te recuerden, Kofer significa rescate, también brea o cobertura, ¿sí? Kippur es expiación, que viene de Kofer también. Kaporet es el propiciatorio, ¿sí? Que también viene de Kofer. El Egel es el becerro, ¿sí? Que viene de Agol, que es un círculo, representando ese círculo vicioso en el que estamos por adorar al becerro, ¿sí? Y Karán, que es el resplandecer, ¿sí? Que se emitían rayos de luz como tal.
Y ya para terminar, yo quiero dejar unas reflexiones para que nosotros lo meditemos, para que aprovechando, como les decía anteriormente, estas festividades que llegan, la importancia de llegar lo más limpios posibles, a cuentas con el Creador, ¿cierto? Es importante entender todas estas cuestiones que nos hacemos. La moneda de plata, ¿cierto? Si el rico y el pobre debían dar exactamente lo mismo, ¿sí? Para su rescate, ¿qué nos enseña esto sobre nuestra posición ante la salvación de Yeshua? Por ejemplo, ¿sí? No hay que hacer de más para obtener la salvación, ¿sí? No, obviamente, a ver, vamos a ser recompensados por obras, eso está claro, pero digamos en términos de salvar el alma como tal, el precio de cada alma es el mismo y él lo pagó Yeshua como tal, ¿sí? Yeshua no pagó más por mí que por Ricardo, no pagó más por el hermano Otto que por Vanessa, mismo precio, porque tenemos el mismo precio. La brea de Noé, el Cofer, protegía el arca de las aguas del juicio. ¿En qué áreas de tu vida sientes que necesitas hoy la cobertura de Yeshua para no ser inundado por la culpa o el temor? Que les decía ahorita, reflexionemos eso. ¿Qué áreas aún estamos cojeando, batallando? Estamos en ese círculo vicioso. Ahora sí voy a empezar a bajar el chisme. Sí, ahora sí voy a dejar de ver programas en Shabbat. Hermano, pero eso es de otra religión. Va a dejar de cobrar el 40%, ahora sí va a la usura. ¿Sí? Y sabemos que esas cosas que no somos, ya fuera de chistes, de esas cosas que no somos capaces nosotros, pues necesitamos de Yeshua para que nos ayude para que sea esa brea, esa cobertura ante eso. ¿Sí? Y no hay excusa, hermano, miren, a veces yo escuchaba de gente que, no, sí, yo me he desconectado del Creador, pero es que mi familia, es que no, el entorno familiar es terrible y se dejan llevar por el entorno familiar. No, es que los compañeros de trabajo, no, hermanos, cuando yo cambio de trabajo, cambio de... Y resulta que el Creador le pone una carga mayor todavía, por poner excusas. Y cuando usted pone excusas, en realidad no quiere un cambio. Porque si yo empiezo el cambio, por ejemplo, si en mi familia de verdad es complicado yo poder guardarme, ¿sí? Y yo no empiezo a hacer ese cambio, pues va a ser peor. Y a lo mejor usted está ahí para que usted sea luz para su familia. Y empiecen a ver su ejemplo, su cambio. Eso ha pasado mucho. Yo sé que sí. Empiezan a ver su ejemplo, su cambio. Y a lo mejor ellos empiezan a adaptar a usted. Pero no usemos eso. No, que es que mi jefe que no. Piden a Dios un cambio de jefe, les trae uno peor. Porque no pasó la prueba. Recuerden, no pasó la prueba. Pero si usted un cambio en su jefe, usted empieza a ver a su jefe con otros ojos. El cambio no necesariamente tiene que ser en esa persona, el cambio empieza desde uno mismo. Cuando uno empieza a cambiar la perspectiva de las personas sorprendentemente empiezan a cambiar con uno. No, mi jefe ya no, yo no lo veo tan mal geniado, ¿ves? A mí me ha pasado, yo trato de ser muy así, y a mí me ha pasado que yo he tenido jefes donde a mis compañeros los tratan, pero a mí me trata bien. Porque yo he tenido ese principio de no tomarme las cosas a personal, si me regaño, tiene un mal día. O sea, trato como de no tomármelo personal, de que es conmigo, de que... ¿sí? Y claro, yo empiezo a tener una perspectiva de esa persona diferente y me empieza a tratar diferente. Pero el resto tiene una perspectiva mala, pues eso es lo que van a recibir también. ¿Sí?
Esto ya lo habíamos pasado. Ok. Yom Kippur, bueno, todavía estamos hablando de Yom Kippur, pero el perdón no es solo olvidar, es cubrir con sangre. ¿Cómo cambia tu perspectiva de Dios? Saber que Él no solo ignora tus pecados, sino que los ha cubierto legalmente a través del caporet. No es que se dejen pasar, Él los quita como tal, los cubre en ese momento. Mire, básicamente es como si usted no los hubiera hecho. ¿Sí? De eso trata el nuevo hombre. Ahora sobre el becerro de oro. El becerro se hizo con el oro que Dios les había dado. ¿Recuerdan que ese fue el oro que sacaron de los egipcios? Aquí hay algo muy importante que no quiero dejar pasar. Hay dos cosas que no quiero dejar pasar, que ya estamos terminando, y es, recuerden que cuando Dios empieza a hacer las plagas en Egipto, ¿sí? Cuando el Creador empieza a mostrar su mano fuerte y a destruir todas las deidades egipcias, muchos egipcios se fueron detrás de los hebreos. ¿Cómo se llama, sí, hermano? Sí, ¿qué se llama? Exacto, mucho egipcio se mezcló. Ellos fueron los que incitaron a hacer eso. Exactamente. Ese pueblo suyo. Exactamente, a eso me quería referir. Y por eso, cuando recuerden que son los levitas los que se ponen a favor y matan 3,000. ¿Sí? O sea, exterminan a toda esa gente que se rebeló contra Dios como tal. Y ahí es lo que yo les decía al principio, esa gente, esas personas, no seguían a Dios por conocerlo, sino por lo que vieron que hizo, incluso por temor. Querían estar cubiertos de ese Dios, pero al ver que ya no se manifestaba, ellos fueron lo que dice el hermano, eso lo dice mucho la tradición. Y hay otro tema que decían también, cuando Moshe sube por las segundas tablas, él queda otros 40 días allá. La tradición habla de que ese día era 1 de Elul. ¿Ustedes recuerdan que Elul es un mes muy especial? Es el 6º mes del calendario. El último del civil previo a Yom Teruah. Y de Elul a Yom Kippur son 40 días, que es lo que se llaman los 40 días de purificación. Exactamente. Entonces, eso es una representación de que cuando Moisés llega y da las tablas, las segundas tablas, ese día era Yom Kippur. Exactamente. A eso iba, que lo hablamos la semana pasada, que estamos revisando si Yeshua había tenido un ministerio de 3 años y medio, de 1 año, y que decíamos que lo más probable era que Yeshua había iniciado en un Yom Kippur, porque Yeshua, recuerden que él está 40 días y 40 noches en el desierto, ¿sí? Entonces, obviamente no está literal, ni siquiera, recuerden que eso lo dice la tradición, pero al ser, incluso en algunas Biblias lo marcan como las segundas tablas como pacto renovado también, y Yeshua habla, o es ese pacto nuevo, pacto renovado, ¿sí? Como tal. Entonces, tiene sentido que ese día de Yom Kippur, Yeshua haya iniciado su ministerio. Eso lo vemos en Mateo 4. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, para tener claro ese punto. ¿Qué más sigue? Ahora, rompiendo el círculo. ¿Sientes que estás en un círculo vicioso? Entonces dice, la gol espiritual. Repitiendo los mismos errores, vicios, actitudes. Sí, señor. ¿Cómo puede la línea recta ser como un camino de Yeshua, sacarte de esa rotación sin fin? Entonces, no andemos en círculos. Y a veces nosotros estamos en círculos y vemos allá como... Nah. Y hay algo tremendo, que es que como es un círculo vicioso, los vicios se vuelven costumbres y nos volvemos muy cómodos a los vicios. A ese ciclo se vuelve un hábito, exactamente. A ese ciclo como tal.
Y a veces no queremos ni siquiera salir de ahí hasta que nos pase algo bien fuerte. ¿Sí? La impaciencia, mire. El becerro nació porque Moisés tardaba. Ese fue el origen. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios tarda y está tentado a fabricar tu propia situación humana o solución humana? Ese negocio que le estoy pidiendo al Padre. Y Dios allá ya haciendo los papeles, ya firmando el cheque para mandarle. Y llega el torcido. A mí me pasó algo tremendo porque es una experiencia personal. Yo cuando entré al cristianismo me quedé sin trabajo. Los caminos de, sí, yo me quedé sin trabajo. Yo ya llevaba que como, no, llevaba nada, o sea, creo que fue al paralelo. Yo entré a los, digamos ya, yo les he hablado que yo buscaba un Dios bombero. Tenía un problema, me iba ya a las Carmelitas, a la misa de las 8 de la mañana, no, de las 11 creo que era, no madrugaba tanto. Me iba a las Carmelitas, no, allá en Villa Rosario, ¿cómo se llama? Lomitas, ahí en Lomitas. Divino Niño. Ah, ustedes también iban. Lo mío fue hace como 10 años. Yo no sé ahora cómo estará. Sí, no, y digamos, no, aquí estamos bromeando nomás. Yo también yo iba muchas veces. La hermana era catequista ya, ¿cierto? Pero usted no dijo que viene de la iglesia, que no sé qué. Yo era líder de, bueno, sígame. Lo que pasa es que cuando uno está conociendo la palabra, bueno, todo es, uno no sabe bien, uno se mete en una iglesia, después en otra, en otra, hasta que ya uno no sé mismo, el mismo espíritu, ya uno dice ya, a veces así es. Exacto. Y esto es una relación con el Padre como tal, o sea, está bien buscar respuestas y todos pasamos por ese ciclo. Yo también pasé por ese ciclo. Yo le dije la otra vez al hermano que yo me la pasaba a 2, 3 de la mañana ahí en Facebook discutiendo, ¿no? que se dice Yeshua, que se dice no sé qué, que Dios no sé qué, y un montón de cosas donde yo llegué a un momento donde me aburrí, ¿no? Yo no estoy teniendo vida, yo estoy dejando de trabajar, yo no estoy comiendo, eso es lo que Dios quiere para mi vida. Y me aburrí yo, ¿no? Discutir con alguien, de pronto aquí entre nosotros o algo así que uno, sí, pero no, sin pelear. Sin pelear, aquí hacemos es debates sanos. Sigan. Yo mi casa y le quité todos los ídolos a mi familia, los metí en un bolso, me los traje, los enterré. No, yo que no hice y él me dijo, él es su compañero, y dijo, no haga eso, porque no van a hacerlo, después van a hacer otra cosa, pero ay, cuando se demanda, más grande. Yo tengo un testimonio. José Gregorio Hernández parece un rabino. Yo tengo un testimonio que cuando yo conocí la Torá como tal, eso fue para finales del 2019. Yo antes entré en temas conspiranoicos y yo no celebré Navidad, pero no por un tema con Dios ni nada, sino porque pues, yo veía que eso era una aberración, ¿sí? Como muchas cosas. Yo entré al cristianismo y pues, vuelvo a esas costumbres, o sea, traje el becerro de oro. Y cuando yo conozco la Torá, ya me doy cuenta, y estamos en noviembre, mi mamá había enfermado, tenía cálculos en la vesícula, fue algo un poco fuerte. Y yo en ese tiempo conozco la Torá y yo le pido perdón al Creador por celebrar Navidad. Y sorprendentemente, yo no dije nada en mi casa, porque yo vivía con mi mamá. Sorprendentemente mi mamá dijo, no, este año yo voy a vender ese árbol. Y vendió el árbol de Navidad. Y desde ese entonces no hay una sola decoración de Navidad en mi casa. Y yo no tuve que decirle absolutamente nada a ella. ¿Sí? A veces uno comete ese error de forzar a la otra persona y terminas siendo peor. ¿Cuántas veces no le señalamos a alguien algo? Mire, usted está haciendo esto, no sé qué. Y llega un punto donde la persona se entrega más a eso. Entonces ahí es donde nosotros sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí? No luchamos contra carne ni sangre.
¿Usted qué tiene que hacer? Vaya a la intimidad con el Padre y ore por esa persona, ore por su familia. Un pequeño testimonio. Yo siendo cristiano, ¿no? Yo le dije, empecé a orarle a la Eterna, decía, Señor, que si usted quiere que yo llegue a los caminos a adorar, para adorar, y uno empecé a orarle, y uno cree que una oración por mí, el Eterno la escucha. Y empecé a orarle que me mostrara, si fuera por las redes sociales o con alguien, que me trajera una iglesia de la Torah, pero yo era claro que yo estaba estudiando raíces de hace y la verdad que casualmente un día cualquiera, claro, lo que yo hago, que es, yo soy el predico la palabra por las redes sociales, no que eso es trabajo, y cuando un día cualquiera me dio por mirar, enviando cuando vi una predica, casualmente un sábado, y estaba el error de Javier, estaban ustedes y ahí dije, entendí algo como que el corazón es la respuesta del Eterno para mí. Y hay una creencia aquí, pero la conducta es. ¿Y usted supo esperar? Sí, claro, yo esperé cuando empecé a orar, a los 15, 20 días, o sea que eso no hubo ni un mes. La gloria para el Eterno, él es el que hace como quiere, ¿no? Amén, hermano. Bien, entonces, como les decía, yo tenía el Dios bombero. Me iba allá a las lomitas, sí, la limosna, y se me solucionaba el problema. La ofrenda, limosna, bueno, lo que sea. Y a mí se me solucionaba el problema y yo no volvía. Otro problema, palomitas, se desempolvaba la Biblia, empezaba otra vez, ya vamos al libro de Hechos a ver qué hay por ahí. Y yo me acuerdo tanto y llegó un punto donde ya no, eso no me servía, ¿sí? Entonces, yo recién entré al cristianismo, yo me quedo sin trabajo. Y me contacta un amigo, un compañero de la universidad, que hace años, ni idea de él, o sea, apareció de repente. Entonces me dijo, yo necesito hablar con usted, tengo un par de propuestas. Yo, Dios mío, me escuchó, gracias. Y sí, bueno, nos vimos, no me acuerdo en dónde. Entonces me dijo, bueno, hay 2 trabajos. Entonces me dijo uno que, que como yo soy contador público, que para llevar una contabilidad de un ingeniero, no sé qué, no, bien, sí, ¿qué? Sí, pero este ingeniero, él contrata con el Estado. Entonces necesitamos su firma, que no sé qué tal. Y yo como que, y el cómo voy yo, ¿no? Y el CBY y toda esa cuenta. Se le pagamos, pero usted le da, y necesitamos solo que firme. Entonces uno en una situación crítica, pero entonces yo me podía analizar, y yo sí voy a ser capaz de dormir tranquilo, o sea, yo sí voy y si me gano un enredo, hasta me meten preso por firmar algo que... Y eso, estando en una situación crítica, tuve que tomar una decisión, ¿sí? Y yo le dije al hombre, no. Y yo anduve así sin trabajo como casi un año. Obviamente a mí me salían cositas y eso, y yo me rebuscaba, y pues gracias al Creador nunca pasé una necesidad así fuerte ni nada. Pero quizás si no hubiera entrado en ese momento en los caminos del Creador, yo le hago. Sí. Y hemos visto casos de gente, contadores, que han tenido que están casa por cárcel por prestar su firma, cosas que no hacen, prestan su firma, hay ilícitos, y por ganarse unos pesos, porque tampoco es que, es que me fueran a dar una casa o algo, no, nada de eso. Esas son las cosas que a uno le llegan, uno cree que, por fin Dios me escuchó. Entonces uno puede llegar y decir, no, Dios a mí no me ha atendido, entonces yo voy a coger eso. Puede ser peor, ¿sí? Entonces, ojo con la impaciencia, hermanos. Eso es lo que más, como dice la palabra, guardar la paciencia a los santos. Esa es la prueba más grande, el saber esperar. Y no es un esperar de yo quedarme ahí sentado. Muchas veces yo no estoy esperando, yo estoy en preparación para recibir la bendición. Yo no estoy esperando la bendición, yo me estoy preparando para recibirla. Eso denota una actitud diferente en mí. No sentarme ahí esperando a que me llegue, sino me voy a preparar. Voy a ver cómo me puedo preparar para cuando llegue esa bendición poder aprovecharla de la mejor manera. Sobre el mediador y la gloria. Se hizo tarde, Dios mío.
En la Biblia, Moisés estuvo dispuesto a ser borrado por amor al pueblo, ¿sí? Al meditar en que Yeshua fue realmente separado del Padre en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué respuesta de gratitud nace en tu corazón? Y aquí hay algo también que estaba reflexionando importante. Y muchas veces, recuerden que el mismo Mesías y la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no lo hacemos por los rencores, por los odios, porque creemos que ellos no se merecen ni siquiera una oración de nosotros, ni para la gran cosa también, que sí lo es, pero digamos, no debemos tener esa soberbia. Y más bien pedimos justicia, ¿no? Dios hace justicia por mí y no pedimos misericordia. Y yo le decía, yo hablaba esto con alguien, y nosotros debemos caer en cuenta, hermano, que esa persona que nos hizo algo está peor que nosotros, porque ni siquiera es consciente del estado en el que está. Bueno, son los cánceres. Sí, los estados de ánimo generan enfermedades, eso está clarísimo. Entonces, ¿por qué no es como orar por ellos por un alivio para uno, que también? No es orar por ellos porque ellos están en un estado alejados del Creador completamente y no son conscientes, que es lo peor. Uno al menos está consciente y uno sabe que tiene que corregir cosas, que tiene que ponerse en el camino, alinearse. Hay personas que no, entonces te hacen daño, muchas veces intencionalmente, porque oramos por ellos, para que el Creador los toque, para que el Creador trabaje con ellos y los saque de esos estados en ese momento. Entonces Moisés vio eso, porque vuelvo y les digo, era un negociazo para Moisés empezar otra vez de cero. No, ten misericordia, tu pueblo. ¿No? Exactamente. La hendidura en la peña, mire, solo en la roca, en el Mesías, podemos ver la gloria de Dios. ¿Cómo puedes cultivar esta semana una mayor intimidad dentro de la peña o a través de la oración a la palabra? Importancia de la oración, hermanos, en la intimidad con el Eterno. Vivir sin el velo. Moisés se ponía un velo por el miedo del pueblo, ¿cierto? Y Pablo nos invita a vivir a cara descubierta. Entonces, ¿qué pueden ser esos velos? Religiosidad, apariencia, máscaras, ¿sí? ¿Qué necesitamos que nos quite Dios? ¿Qué de pronto hay esos velos que aún tenemos que no nos permiten ver con claridad al Creador? Orgullo, ¿cierto? Y la invitación a salir del círculo, ¿sí? Deja de dar vueltas en tu pecado. Entra en la cobertura, en el cofre del Cordero. Deja que el mediador limpie tu rostro para que pueda reflejar su luz al mundo. Para poder quitarnos ese velo de una vez por todas. Listo, hermanos, vamos a terminar con esa pequeña frase. Señor, sácame del círculo del becerro y llévame por el camino del Cordero. Gracias por ser mi rescate y mi cobertura. Pongamos de pie un momento, hermanos. Vamos a hacer una oración al Padre para ya terminar esta enseñanza, dándole gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza. Padre amado, bendito sea tu nombre, bendito Rey, te damos gracias por tenernos acá, Señor, reunidos como hermanos, como comunidad, Padre amado. Te pedimos perdón por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados, por andar adorando al becerro de oro, Padre amado. Ayúdanos a identificar todas aquellas fallas en las que estamos siendo reiterativos, que hemos hecho compromisos delante de ti para corregirlas, Señor, pero aún no hemos podido, volvemos y caemos y volvemos nuevamente al círculo, Señor. Ayúdanos a entrar en el camino recto hacia ti, que es nuestro Mesías Yeshua. Solo a través del poder que Él nos da, sabemos que podemos salir de ese círculo de pecado, Padre amado, de esos vicios, de nuestra mala lengua, Señor, de nuestros malos actos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos.
Ayúdanos a identificar, si aún no lo tenemos identificado, Padre amado. Danos esa fuerza, danos esa sabiduría, danos ese entendimiento. Ayúdanos a discernir entre las personas con las que hablamos, en los ambientes en los que nos movemos, en las cosas que vemos en redes sociales, en televisión, en las actitudes de las demás personas, Señor, y danos esa libertad. Quita ese velo de nuestro rostro, Padre amado, para poder verte plenamente a través de nuestro Mesías, Yeshua. Dirígenos a ese camino que sabemos es estrecho, que sabemos es angosto, que sabemos que no es fácil, donde hay muchas dificultades, pero que es el camino más seguro hacia ti. Bendito Rey, no permitas, Señor, que nuestra impaciencia nos gane. Sabemos que tú estás preparando todas esas bendiciones bellas y hermosas para nuestras vidas. Y sabemos que en su debido tiempo nos las vas a dar. Señor, ayúdanos a tener paciencia, a no hacer nuestro propio camino, no andar en nuestros propios pasos. No permitas, Padre amado, que nos vayamos a cualquier sitio, a cualquier lugar, si no está tu presencia con nosotros. No nos abandones, te lo pedimos. Por más que te fallemos, Señor, sigue con nosotros. Ayúdanos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre amado, por más pecadores que hemos sido. Bendito Rey, aquí estamos, delante de ti, dispuestos a que tú dirijas nuestro camino, a que tú dirijas nuestra vida a través del hombre perfecto, que es Yeshua, nuestro Mesías, quien es ese caporet, quien es esa cobertura, quien es ese cofer, Señor, que nos cubre del pecado, que nos cubre del castigo por nuestros pecados. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por el nombre y la autoridad que nos da creer en Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.